Buenas noches. Primeramente, disculpar por la demora, el tráfico es terrible aquí en Lima. Así que, pero bueno, ya estamos aquí. Más bien agradecer al doctor Benito por la invitación desde Arequipa. Me había comprometido a participar en estos encuentros, así que muchísimas gracias. Y bueno, me va a dar gusto de compartir un poco lo que trabajábamos ya hace muchos años con el doctor Benito, con la historiadora Mariana Mull y con otras personas más, por la cuestión del bicentenario que se acerca, y lo que queremos es que, esperemos, mejor dicho, que las instituciones del Estado, ¿no?, se preocupen por revalorar, recuperar, restaurar los monumentos relacionados con San Martín y la independencia peruana. Y en esa tarea, pues estamos precisamente comprometidos en empujar, por lo menos por ahora, un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso y que ya muy bien Mariana lo ha explicado. Yo voy a hacer un poco la parte histórica y también voy a un poco a conversar la parte última que explicó Mariana, y también voy a dar algunos puntos de vista en ese sentido. Bien, voy a hacer una breve historia de lo que es Punchauca. Para muchos que quizás no lo conocen, Punchauca está en el kilómetro 25-200 de la carretera Canta, ¿no? Se puede ir desde el centro de Lima tomando la Panamericana Norte, la Avenida Universitaria o la Avenida Tupac Amaru, cualquiera de estas tres rutas que te sacan hacia Canta. Pues llegas a Caraballo y en el kilómetro 25-200 está lo que fue la antigua hacienda de Punchauca. Cuando uno quiere estudiar la historia del Perú, uno lo estudia en tres grandes momentos, ¿no? La historia del antiguo Perú, la historia virreinal y la historia colonial, republicana. Y en el caso de Punchauca, cuando uno quiere estudiarlo también pasa por esos grandes momentos, ¿no?, con un periodo pequeño que es el proceso de independencia. Entonces, cuando uno estudia Punchauca, precisamente ve esos tres grandes momentos que se ven en la historia peruana. También se puede ver, solamente con la casa de Punchauca se puede ver esos momentos históricos. ¿Sí? En el antiguo Perú, ya Mariana ya lo estuvo conversando con relación al propio término, ¿no? ¿Qué cosa significa Punchauca? En realidad viene del quechua Punchau, ¿no?, el día con sol. Y ya lo dijo que en los incas era era el sol personalizado en un objeto, en una figura humana. Y Huaca es el lugar de adoración, entonces debe ser Punchau Huaca. Sino que cuando llegan los españoles corrompen el idioma quechua, y cuando lo castellanizan se pierden las palabras propias, ¿no?, del quechua. Y creo que el ejemplo más fácil de poder entenderlo es la palabra Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo en la escuela siempre nos han dicho que significa los cuatro suyos, pero nadie nos explicó que la palabra, si fuera, digamos, los cuatro suyos, las cuatro regiones, la palabra exacta debería ser Tahuasuyo y no debería ser Tahuantinsuyo. Tahua 4 es suyo, región, pero nadie nos explica la palabrita que está en el centro, ¿no? La N, la T, la I y la N. Nadie nos ha dicho qué cosa significa eso, y además no existe en el quechua. Es una corrupción que hace el idioma español cuando empiezan a escribirlo. Y esa palabra que está en el centro no es más que el dios más importante de los incas, es Inti. La palabra es Tahua, Inti, Suyo, las cuatro regiones de quién, del sol. Entonces, así como esas palabritas, ¿no?, muchas de las palabras castellanizadas del quechua han perdido su palabra, digamos, su término original, ¿no? Y lo seguimos haciendo hoy día nosotros también, a veces como padres de familia. Cuando asumimos los nombres de nuestros hijos, le ponemos nombres que nos suenan en inglés y lo castellanizamos. Y ese nombre de inglés traducido en castellano se perdió. Yo también estaba enseñando en las escuelas, por ejemplo, Michael, ¿no? Michael, a veces al niño le digo, escribe su nombre en la pizarra, y me escribe en castellano, ¿no? M-A-K, ¿no? Michael, con Y-K-O-L, Michael es en castellano, ¿no? Y sabemos que no es así, pues, ¿no? Entonces, muchas de las palabras en quechua han perdido precisamente su término original, ¿no? En el caso de Punchauca, pues es Punchau Huaca, ¿no? Simplemente lo castellano y Punchauca. Bueno, es una deidad inca, ¿no?, que tiene una forma humana. Y en el año 87 el INC hizo un trabajo de excavación, pero que al final no dieron los resultados. Se presume que puede ser inca, o también pudiera ser quizás de la temporalidad de la época de los collis,
porque antes de los incas estuvieron los coyis en la región. Y en el 2016, como ya lo dijo Mariana, un arqueólogo, Juan José Luis Fuentes, hizo un trabajo, ¿no?, para los campesinos del lugar, con el propósito de obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no?, el CIRA, que finalmente el ministerio les ha otorgado a los campesinos que están ocupando la parte posterior de la casa de Punchauca. Bien, en el virreinato, el primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera el Viejo, recibe estas tierras, ¿no?, en 1543 y se convierte en el primer dueño de esta zona, ¿no? Y a partir de ahí él establece su casona, su casa, pero sobre la Huaca. Y sobre ella fue que construye su casa hacienda y lo bautiza como Santiago de Punchauca. Santiago porque él era un caballero de la Orden de Santiago, y además Santiago pues es el patrón de España, ¿no? Viene como Santiago Matamoros, aquí llega como Santiago Mataindios, digamos, con el propósito de conquistar el Perú, ¿no? Durante el siglo XVI, XVII, hasta el XVIII incluso, las haciendas en general, incluida Punchauca, se van a dedicar principalmente a la producción de trigo, ¿no? El trigo va a ser uno de los alimentos más producidos. Incluso el Valle de Lima, en general, producía tanto trigo que se exportaba a Chile y también a Panamá, ¿no? Y posteriormente ya en el siglo XVIII y XIX va a predominar la caña de azúcar. Y finalmente ya en XIX y XX el algodón, ¿no? Bueno, la mano de obra, ya sabemos que la mano de obra en la época virreinal es la mano esclava, ¿no?, que trabajó todos los campos. En 1746 sabemos que sucedió un gran terremoto en Lima, afectó pues a toda la ciudad, incluso a toda la parte rural, y entre ellas a Punchauca la destruyó, hasta que en 1816 Juan Antonio Jimeno, ¿no?, lo recupera, lo reconstruye, y como estaba muy bonita la capilla, muchos viajeros que salían de Lima hacia Canta, hacia Cerro de Pasco y viceversa, se detenían en Punchauca y pedían permiso al dueño para escuchar misa, principalmente los domingos. Entonces el dueño les accedía a que vayan a escuchar misa y la gente se llenaba. Al ver esto, el dueño, que su capilla siempre estaba los domingos muy lleno, recurre al arzobispado de Lima y le pide la autorización a que su capilla familiar, su oratorio familiar, se convierta en una capilla pública. Y el arzobispado le autoriza que se convierta en capilla pública. Por lo tanto, se convierte en un centro importantísimo para el catolicismo, porque ya se convierte en una pequeña iglesia, ¿no?, una iglesia pública, porque en la ruta no hay, pues, solamente está en la ciudad de Lima, está en la ciudad de Canta, entonces, pero en el trayecto no hay. Entonces, en la capillita de Punchauca se convierte en una capilla pública, ya para el oficio, digamos, del pueblo, ¿no? Entonces, ese es otro hecho importante que tiene Punchauca. Viene el periodo independentista, y es por este hecho el que a Punchauca se le reconoce en la historia del Perú, ¿no? San Martín está en Huaura, entra en contacto, en comunicación con el virrey José de la Serna, y la Serna lo invita a San Martín a entrar en negociaciones para ver cuál va a ser la solución sobre el proceso de independencia que San Martín proponía, ¿no? Y en un primer momento el virrey de la Serna dice: vamos a encontrarnos en la hacienda Torreblanca, que está por Huacho, Huaral. Pero San Martín le dice: está bien, vamos a reunirnos ahí, o que nuestros representantes se reúnen en un primer momento ahí, pero te voy a pedir que cambies de sede, le dice, ¿no?, que no sea Torreblanca, sino fija otro punto. Y la Serna le dice: bueno, vamos a hacerlo en Punchauca. Y la Serna le dice: mira, para que llegues a Punchauca incluso le traza una ruta, ¿no?, que es la ruta que está marcada. Le dice: llegas a Huacho, vas a llegar a Torreblanca, llegas a la hacienda Palpa, y de Palpa vas a pasar a Trapiche, ¿ya?, al Trapiche, por Trapiche bajas a Caballero y de ahí llegas a Punchauca. Esa es la ruta que le señala el propio virrey de la Serna en un comunicado. San Martín, pues primero envía a sus representantes. En el mes de mayo de 1821 están discutiendo, digamos, la negociación en Punchauca, pero no podían tomar decisiones, y por lo tanto los representantes deciden de que se reúnan los dos líderes y entre ellos ya definan la situación. Y el encuentro se va a suceder el día 2 de junio de 1821, pero San Martín previamente había llegado un día antes.
él pernocta en Punchauca, él espera al virrey La Serna en Punchauca. Entonces, siguiendo la misma ruta, San Martín, como les digo, espera a La Serna, y el día 2 de junio se produce este gran encuentro entre los dos líderes, que por primera vez también se conocen personalmente, y a partir de ese momento podemos decir que Punchauca se convierte en la sede de la diplomacia intercontinental, porque por un lado La Serna representando a Europa, ¿no?, a la corona española, y por otro lado San Martín precisamente a los americanos con esta, digamos, inquietud de independizarse, ¿no? Entonces se plantean, se colocan ahí, se enfrentan estas dos posiciones ideológicas, porque por un lado La Serna le planteaba a San Martín, mira, le dice, jura la Constitución Española de 1812, donde americanos y españoles ahora somos iguales, y San Martín por otro lado le dice, no, nosotros queremos la independencia pacífica del Perú, pero sin condiciones. Entonces hubo una situación en que no se ponían de acuerdo, y surge una tercera vía, y la tercera vía es que San Martín le plantea a La Serna, le dice, bueno, vamos a plantear otra cosa. ¿Por qué no invitamos a un príncipe europeo, pero que gobierne el Perú bajo una constitución? Eso está señalándose de que se establezca una monarquía constitucional en el Perú. La Serna le dice, le parece muy bien la idea, le dice, perfecto, me parece muy bien esta idea, ¿no?, de la monarquía constitucional, invitar a un príncipe y que gobierne bajo una constitución, pero deme 2 días para darte la respuesta definitiva. ¿Y qué sucedió? Que en realidad La Serna era un virrey que no había sido nombrado por el rey de España, ¿no? Lo que sucede es que La Serna, con un grupo de generales, porque él era también militar, con un grupo de generales, le dieron un golpe de estado al virrey, al último virrey, a Joaquín de Pezuela. Lo sacaron del poder a Joaquín de Pezuela en la hacienda de Aznapuquio, ¿no? Y entre los propios generales nombraron un nuevo virrey, y este virrey fue José de la Serna. Entonces José de la Serna no podía tomar una decisión por sí mismo, y por eso que le pide 2 días a San Martín para darle la respuesta definitiva. Finalmente se reúne La Serna con sus generales, y los generales dicen, no, vamos a la guerra, vamos al campo de batalla. Con 300 años, casi, digamos, 300 años aquí, pensaban pues que iban a dominar al ejército sanmartiniano. Pues fue la peor decisión que tomaron los militares en ese momento. Y ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? Pero ahí estuvo, digamos, la oportunidad de que se pudo haber dado la independencia negociada, ¿no? Una independencia sin derramamiento de sangre, sin prolongación del tiempo, y por otro lado no hubiera sido necesario la llegada de Simón Bolívar, y por otro lado no hubiera sido necesario la desmembración del territorio peruano. El Alto Perú hubiera seguido siendo Perú, parte de Ecuador también, no sé. Después todo lo que vino, ¿no?, con Simón Bolívar fue terrible también, porque perdimos territorio, negociamos mal ¿cómo le llamamos esto? La capitulación, ¿no?, porque teníamos que pagarle una deuda a los españoles, o sea, todo lo que se nos vino, pero aquí estuvo la gran oportunidad, y por eso que a Punchauca se le reconoce eso, ¿no?, ese momento de la negociación, de que pudo haber sido un punto importantísimo en la historia de Perú si se hubiera dado. ¿Sí? Bien, termina el periodo de independencia, el Perú entra a la República, y en el periodo de la República Punchauca también tiene otro momento histórico para nosotros, y esto sucede en la guerra con Chile. En la guerra con Chile, los chilenos logran avanzar hasta Lima, ingresan por Chorrillos, por Barranco, incendian estas ciudades, y Nicolás de Piero estaba como jefe supremo y defensor de la ciudad, pero no supo contener al ejército chileno y tuvo que salir de la capital. Y llegando a Punchauca, porque él toma la ruta Lima-Cerro de Pasco, y llegando a Punchauca, él ordena escribir una carta ahí. Y en esta carta le dice al que se había quedado como jefe de plaza en Lima, Belisario Suárez, le dice: Belisario, retírate del centro de Lima, alcánzame, porque si te quedas a ofrecer resistencia, los chilenos van a incendiar la capital. Entonces, esta carta lo que hace es salvar a la ciudad de Lima de la destrucción general que estaban haciendo los chilenos, ¿no? Entonces, está firmada el 16 de enero de 1883. ¿No? Posteriormente, se produce la reforma agraria cuando ingresa el general Juan Velasco Alvarado en 1968, y en el 69 se decreta pues, ¿no? la ley de la reforma agraria. Pero ya para esto, antes de que se produzca la reforma agraria,
varias haciendas como la Caudivilla, Concón, Huacoy y Punchauca se habían unido y habían creado un gran latifundio en la parte del valle del río Chillón. Entonces, pero ya con la reforma agraria, cuando se promulga la reforma agraria, los campesinos empezaron a pelear, ¿no?, para ser beneficiados también con las tierras, porque había una ley que el propio Ministerio de Agricultura había decretado de que desde el centro de Lima, 50 kilómetros alrededor, ¿ya?, eso no iban a ser afectados por la reforma agraria porque era para expansión urbana. Y precisamente los campesinos de Punchauca, de Caudivilla, Huacoy, no estaban de acuerdo con eso. Y lucharon para ser beneficiados con la reforma agraria. Y finalmente el Ministerio de Agricultura les dio, digamos, ese beneficio. En 1974, el gobierno, ¿no?, negociando con los dueños de la hacienda, le entregan las tierras a los campesinos y ellos forman la cooperativa agraria de producción Caudivilla, Huacoy y Punchauca. Y por fin los campesinos, ¿no?, reciben en beneficio todas esas tierras. Posteriormente, pero antes del 74, 3 años antes, en el 71, se había formado una comisión del Sesquicentenario. Y esta comisión era una comisión nacional, ¿no? En el 71 fue a Punchauca y a conmemorar esta entrevista que tuvo San Martín con la Serna, por los 150 años colocaron una placa, y ahí tenemos una foto, ¿no? Ahí está la plaquita, la entradita, ¿no? Y ahí está lo que decía la placa, ¿no? En este lugar, San Martín exhortó al virrey La Serna a deponer las armas y adherirse a la causa de la emancipación. Esa plaquita estaba ahí, lamentablemente hoy día está desaparecida, pero ahí se colocó en 1971. Entonces ya desde ahí el propio Estado reconocía que Punchauca era importante, ¿no? Bien, en el 74 decía que se le adjudica las tierras solo a los campesinos, bueno, ahora se convierten en dueños a través de la cooperativa. Pero la cooperativa va a tener procesos de cambio. En el gobierno de Belaúnde ya no se va a llamar cooperativa agraria de producción, sino se va a llamar cooperativa agraria de trabajadores. Y en el gobierno de Alan García se va a llamar cooperativa agraria de usuarios. ¿Por qué estos cambios? Porque los propios campesinos ya no querían estar en la cooperativa como socios. Cada campesino empezó a exigir una parcela propia, su propia parcela. Y eso se logró con esta transformación de la cooperativa agraria de usuarios que se dio en el gobierno de Alan García. Es decir, con el gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, lo que se hizo es perjudicar el campo. Se rompe el sistema de cooperativa y cada uno se convierte en dueño de una parcela. Y eso trajo como consecuencia hoy día, ¿qué cosa? El crecimiento urbano. Cada agricultor, ¿no?, está lotizando su parcela y la está vendiendo. Entonces Lima está creciendo desordenadamente porque no hay una planificación urbana. Y es lo que estamos viendo en Caraballo. En Caraballo se ve un crecimiento desordenado. ¿Y quiénes lo están haciendo? Pues los propios campesinos, beneficiados precisamente por esto de la reforma agraria. ¿Sí? Bien, pasemos a la parte legal. ¿En qué situación legal? Ya Mariano lo ha adelantado en algo. En 1980, la casona de Punchauca se reconoce como Patrimonio Monumental de la Nación. ¿Ya? En 1980. En el año 87, en el primer gobierno de Alan García también, sale una ley que crea un instituto de investigación cívico-patriótico histórico, Toribio Rodríguez de Mendoza, al cual le ceden como local institucional la histórica Casa de Punchauca. Sin embargo, este instituto nunca existió. A mí me sorprende que una ley salga, ¿no?, y que la institución creada por ley no exista. Pues yo no sé por qué crearon una institución que nunca tuvo funcionamiento, nunca existió. Y eso fue en el gobierno de Alan García cuando estaba de ministra Mercedes Cabanillas. Bien, ¿qué sucede con la casa misma de Punchauca? Decíamos que en 1974 se le adjudica las tierras a los campesinos, pero en la resolución que se le entrega a los campesinos se dice: mira, aquí está el documento, la partida de nacimiento de tu cooperativa, ¿ya?, donde se te adjudica las tierras, pero hay un párrafo en ese documento, y es importantísimo, por eso que explicaba la vez pasada en la casa de Mariana a los representantes del Congreso y del Ministerio de Cultura, le decía, hay un párrafo en esta resolución en la que señalan que 46 hectáreas, ¿ya?, incluso le ponen un valor, ¿no?, 157.434 soles de la época. Dice, por estar ocupada por ruinas, ¿no?, y construcciones de valor histórico,
no se adjudican. Eso no se adjudica a los campesinos. Y si no se adjudica, ¿para quién tiene que estar eso? Se supone que tiene que pasar al Estado, porque esas son ruinas y construcciones de valor histórico, ¿no? Entonces, aquí es clave este documento, porque desde el año 74, que se le entrega las tierras a los campesinos y se le dice, ¿sabe qué? Eso no pasa para ustedes. Estos son ruinas y son construcciones de valor histórico que en realidad debería ser asumida por el Estado, pero tampoco lo especifica, y el Estado tampoco hizo nada. Desde el 74, estamos en 2018, el Instituto Nacional de Cultura, que funcionó hasta el 2010, nunca hizo nada. Del 2010 hasta ahora tampoco se hizo nada. Entonces es un gran problema que nos crea esta situación. Y ninguno de los gobiernos ha hecho el saneamiento físico legal sobre Punchauca. Y hasta ahora Punchauca está en el limbo, porque no se sabe quién es el dueño, si son los campesinos, si es el Estado o es el dueño anterior. Entonces nadie sabe quién es el dueño. Bien, en 2012 hubo una reunión entre el alcalde, el ministro de Cultura, fue el ministro de Cultura hasta Punchauca, estuvo el arzobispo de Caraballo, Lino Paniza, el doctor Benito, ¿no? Fueron muy temprano, como a las 7 de la mañana. El obispo Lino Paniza, como a las 7 de la mañana se reunieron en Punchauca. Y ahí, digamos, acordaron pues que sí, ¿no? Hay que hacer algo por Punchauca. Y bueno, en 2012 la Municipalidad de Caraballo lo declara en situación de emergencia y informa al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura también saca otra resolución declarándola en emergencia. Y gracias a esto, recién el propio Ministerio obtiene algunos recursos y interviene en Punchauca. Y de alguna manera apuntala ciertos muros, incluso restaura las columnas, ¿no? Que ahora en la foto ustedes lo ven así estaba. Al final van a ver la foto ahora cómo ha quedado. Esas columnas, miran, la mitad destruidas, y se trabaja en la parte del saneamiento físico legal. Pero previo al saneamiento físico legal tiene que haber una delimitación del monumento, y esa delimitación recién se ha promulgado hace poco, en julio me parece de este año, ya han declarado la zona delimitada de Punchauca. Me parece excelente, está ahí. ¿Qué nos dicen las normas legales? La Constitución Política del Perú, ¿no?, dice que los restos arqueológicos, construcciones, monumentos y lugares de valor histórico están protegidas por el Estado. No dice patrimonio, dice monumentos o restos arqueológicos. Pero en ningún momento en la Constitución Política del Perú se habla de patrimonio. Recién en la Ley 28296, ahí sí se especifica de una ley del patrimonio cultural de la nación. Esta ley tiene algo importante, y quizás como nosotros como ciudadanos a veces no leemos leyes, ¿no? Eso más lo leen los abogados. Pero ¿qué dice en el artículo 31? Todo funcionario público tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias, dice, para impedir la destrucción del patrimonio. Pero ninguno exige que las autoridades cumplan esto, ¿no? O sea, aquí están involucrados alcaldes, gobernadores, los funcionarios del Ministerio de Cultura. O sea, ellos, aquí la ley dice, tienen la obligación, ¿no? Entonces, pero también tenía que haber detrás de esto nosotros, los ciudadanos, y exigir que se cumpla esa parte de la ley. Y por otro lado, en el reglamento de la propia ley, ¿no?, señala que los bienes declarados patrimonio, es decir, todo, no solamente la casa de Punchauca, sino todos los bienes declarados bienes culturales, tienen que ser inscritos de oficio, ¿no?, en el Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural. Es decir, el saneamiento físico legal se hace de oficio. ¿Por parte de quién? Del Ministerio de Cultura. Pero no lo hacen. O sea, las leyes están, sino que no lo hacen. Ese es el problema. Y también la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de Municipalidades también señala, ¿no?, que los propios gobiernos tienen que trabajar, coordinar con las entidades nacionales sobre el patrimonio cultural de su localidad. Entonces, eso es lo que señala la ley. Pero como vemos, simplemente no lo cumplen las propias instituciones. Aquí está lo que Mariano nos hablaba sobre las acciones ante la inacción estatal. ¿Qué cosa se hizo? Pues bien, hay un grupo de participantes, unos colegas, amigos y todos, en 2014, ¿no?, planteamos hacer un proyecto de ley ante el Congreso, porque el propio Ministerio de Cultura, al no solucionar el saneamiento físico legal, porque había instituciones que querían invertir para recuperar Punchauca,
ya lo dijo Mariana, la propia Embajada de Argentina. Ahora tenemos Agua Azul allá, hay una planta de tratamiento de agua potable que en su momento también quiso invertir, pero no había el saneamiento físico legal. Entonces, ante esa inacción se planteó un proyecto de ley. Este proyecto de ley fue presentado en el 2014, estamos en 2018. Hasta ahora no se ha podido. Ya pasó 2 gobiernos, el gobierno de Humala y su congreso también, y ahora estamos con el de Kuczynski, que salió, bueno, ahora estamos con Vizcarra. Sin embargo, les traigo una buena noticia. Hace minutos, cuando me estoy veniendo para acá, me llamó por teléfono el de la oficina del congresista Francisco Petrosi. ¿Quién es el congresista Francisco Petrosi? Es el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, en donde está precisamente el proyecto de ley. Y este proyecto de ley, al parecer, porque justo me llamó el asesor, me dice: Edgar, la próxima semana vamos a conversar sobre este tema. Vamos a elevarlo al pleno. Porque lo único que falta ahorita es elevarlo al pleno, porque este proyecto ha sido ya aprobado por comisión. Y ha sido aprobado por 2 comisiones, el del gobierno anterior y este gobierno. ¿Ya? Entonces, estamos a la espera que la próxima semana, ojalá que nos reunamos, ya, porque ahorita Petrosi está de viaje, me dicen, nos convoque, explicarle por qué es importante, y espero también, ojalá, si me dicen la fecha, a Benito, Mariana, por favor, y si ustedes también nos acompañan, para explicar por qué es importante y que de una vez se eleve al pleno, ¿no? A la vez también se ha coordinado con la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario, que lo preside el congresista Juan Chacún. También estamos tratando de que él nos ayude a que este proyecto de ley suba al pleno, se discuta y se apruebe, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Ya Mariana, creo, nos ha explicado con detalle cómo es la situación de este proyecto de ley. Y finalmente, ¿por qué es importante la recuperación de Punchauca? Porque ese escenario y testimonio de hechos y memoria histórica, ¿no? Porque la historia de Punchauca puede promover el sentido de pertenencia y de identidad, no solamente de Caraballo, sino de los peruanos. La arquitectura es un modelo constructivo de una época determinada y que todavía está ahí, no se ha destruido felizmente, en su totalidad, digamos. Por otro lado, el monumento debe insertarse a la vida social, no es restaurar por restaurar, tenemos que darle un fin útil, ¿no? Insertarlo a la vida social. Y por otro lado, va a ser a mediano plazo y a largo plazo un activante, digamos, de la economía local, porque si eso se restaura, se recupera, va a promover la economía de la localidad, ¿no? A su alrededor. Entonces yo creo que sí hay muchas ventajas que se puede lograr con la recuperación de Punchauca, ¿no? Bueno, básicamente eso era esta pequeña exposición. Muchísimas gracias.